Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Radar, aquí en Rompeviento, televisión por internet. La semana pasada platicábamos con Jorge Gómez Naredo sobre el quién es quién en los medios de comunicación y en esta confrontación que hemos identificado entre una buena parte de los medios tradicionales que están pues confrontando a la cuarta transformación, al gobierno del presidente López Obrador. Y hablábamos también sobre esta necesidad de que pudiéramos la sociedad, los mexicanos, pues poner el foco crítico sobre nuestros medios de comunicación. Y había en esta conversación que tuvimos con nuestro estimado Jorge, pues una gran inquietud por parte del auditorio, de ustedes, de la audiencia, sobre lo que está ocurriendo en esta materia en México. Y quise invitar, para seguir con este tema que me parece que es muy importante, a una voz a la cual yo respeto mucho, porque, bueno, además de ser uno de los referentes del el periodismo de calidad, el periodismo de primer nivel que se hace en este país, pues es una figura que conoce muy bien los secretos, que conoce muy bien las entretelas, la entraña de los medios de comunicación mexicanos. Él ha colaborado con las principales firmas periodísticas de este país, ha dirigido periódicos y publicaciones tan importantes como la revista MX, la fundación de la legendaria revista MX. También formó parte del grupo que dirigió la revista del Universal y ha estado en muchas de las plantillas periodísticas más importantes del país, Reforma, El Financiero, etcétera. Y lo quise invitar también por su conocimiento profundo de cómo se procesa desde los medios de comunicación la relación con el poder. Él es el periodista Ignacio Rodríguez Reina, seguramente usted ha escuchado de él en muchas ocasiones, y la invitación era precisamente porque me interesa mucho que usted tenga una voz distinta sobre este fenómeno. Así que sin más preámbulo, Ignacio, muy buenas noches. ¿Qué tal, Luis Guillermo? Un gusto. Gracias por la invitación a platicar sobre pues, lo que es nuestra vida. Son los medios, el periodismo, la vinculación con la sociedad, en fin, una herramienta fundamental para la transformación y para la consolidación me parece, de regímenes democráticos, ¿no? Que busquen, pues, los medios justamente estar del lado de la gente que en general tiene menos voz o cuyas voces no son representadas realmente en los medios de comunicación en general. Así es que encantado, Memo. Muchas gracias, Ignacio. Una de las preguntas que más recurrentemente me hace la gente que nos hace favor de vernos a través de Rompeviento es ¿por qué los medios de comunicación atacan con tal virulencia el gobierno de López Obrador? ¿Por qué la mayoría o una buena parte de los medios tradicionales, de los medios impresos, de los medios digitales, de los medios televisivos y radiofónicos están enfilados, están enfocados a bombardear al gobierno de López Obrador? Desde tu perspectiva, Ignacio, ¿qué es lo que está ocurriendo en este asunto? ¿Cuál es, desde tu perspectiva, la lectura que puedes hacer de la circunstancia mediática? Yo creo que en realidad habría que hacer una diferenciación porque me parece que no todas las opiniones responden a una misma motivación, ni todas, digamos, las conductas periodísticas de los medios responden a las mismas motivaciones, ¿no? Creo que a mí sí me parece muy importante diferenciar que incluso entre los medios conservadores hay de medios a medios y que incluso medios liberales hay de medios a medios. Yo diría que el ecosistema mediático en México, es decir, los medios de comunicación, hay una enorme cantidad digamos, incluso de matices, ¿no? Creo que hay medios que sistemáticamente hacen una crítica y yo te diría, a mí no me preocuparía y creo que incluso para este régimen, para este gobierno, es importante revalorar y me parece que es fundamental el papel de la crítica, pero hay que distinguir qué tipo de crítica, ¿no? Es decir, puede haber crítica que deriva de un mal ejercicio del periodismo, ¿no?
¿no? En el que se presentan materiales informativos no sustentados, poco corroborados, que parte de presunciones y que evidentemente no tienen el mayor sustento ni la calidad como para considerarlos una crítica seria. Me parece que en algunos casos los medios han hecho algo que me parece lamentable, es que han puesto el periodismo al servicio de la ideología. Es decir, utilizan el ejercicio periodístico para empujar una agenda política propia. Pero lo mismo ocurre de los dos lados. Creo que hay que ser justos. También algunos medios que son cercanos al presidente, al gobierno del presidente López Obrador, hacen lo mismo. Yo creo que lo que necesitamos en todo caso es periodismo de calidad y entender una cosa. Creo que la motivación de las críticas hay que tratar de distinguirla y de saber, porque me parece que no podemos descalificar, y me parece que sería un enorme error que descalifiquemos la crítica que hay sobre el actual gobierno solo porque es una crítica. Bueno, yo creo que hay ejemplos y trabajos, yo diría, de periodistas, de colegas, de algunos medios, pues que hay una crítica sustentada. A lo mejor uno puede o no estar de acuerdo, pero me parece que el ejercicio es precisamente esto: presentar materiales con sustento, bien elaborados, con rigor, con calidad, en el que incluso haya la oportunidad de que, si es algún ejercicio de algún gobierno, de algún funcionario, pues tenga la oportunidad de saber, de responder, de dar sus argumentos, es decir, que la sociedad, la gente que recibe, digamos, estos productos periodísticos, cuente con todos los elementos para darse cuenta si es una crítica bien fundamentada, si no, si es una crítica que parte de un prejuicio, si hay un mal ejercicio periodístico. Creo que hemos visto recientemente algunos ejercicios que no sostienen de crítica, pues que no pasan la menor prueba, ¿no? Que simplemente, por ejemplo, no confrontaron y no preguntaron, pues, a las personas, a las instituciones sobre las cuales escribían, y que se caen solitos, ¿no? Y que en efecto hay, digamos, una motivación ideológica. Pero yo también creo que hay otro tipo de periodismo que también debe ser crítico, y me parece que ese es un periodismo que aporta mucho. A pesar de que, es decir, me parece que la crítica no significa que confrontes a nadie ni que seas enemigo de nadie. O sea, yo creo que hay trabajos que pueden ser críticos sobre el actual gobierno y echar luces, y para eso es el ejercicio del periodismo. Creo que se aporta mucho haciendo esto. Entonces yo diría, hagamos una distinción, hay un abanico enorme. Mira, yo no alcanzo a ver, y digo, obviamente es un punto de vista personal, yo no alcanzo a ver una guerra mediática total contra el presidente. Porque mira, yo lo que veo es algunos medios que han colocado a la ideología por delante del periodismo y que utilizan al periodismo como una herramienta de una crítica sistemática, con razón o sin razón, ¿no? Y que creo que queda en evidencia muy rápido cuando se ve que su solvencia, su solidez periodística, pues se derrumba muy rápidamente. Y también veo un ejercicio periodístico que sensato, riguroso, profesional, de calidad, que lo que busca es hacer el papel que nos corresponde, tener una distancia crítica, ser independientes del gobierno y poner el periodismo por delante de la ideología. A ver, no hay periodismo neutro, pero sí hay periodismo profesional y riguroso, ¿no? Y cuando uno pone por delante un periodismo riguroso, serio, de calidad, pues mira, la ideología queda detrás, y así debe de ser. Me parece que, por eso yo no alcanzo a ver una guerra mediática, alcanzo a ver algunas personas muy señaladas y alcanzo a ver algunos medios que están decididos a ser un actor político, ¿no? Eso es lo que veo por una parte. Ahora, por otra, ¿qué veo? Por ejemplo, no veo a las televisoras en una campaña contra el presidente. Yo no veo a Televisa, no veo TV Azteca, no veo a Grupo Fórmula, a Radio Fórmula, bueno, a Radio Centro tampoco lo veo. Es decir, estos medios masivos, que son medios tradicionales, que son los medios de mayor penetración o algunos de los medios de prensa, no los veo en guerra mediática con el gobierno. Al contrario, en el caso de TV Azteca lo veo bastante cercano al gobierno del presidente López Obrador, a pesar de que, en mi opinión, es una de las televisoras que le ha causado un enorme daño a la vida democrática de este país, no por lo que ha actuado en los últimos
el año y medio, 2 años, sino por el papel que ha tenido desde su fundación, desde que prácticamente Carlos Salinas de Gortari, pues entregó a Ricardo Salinas Pliego lo que antes era Imevisión, que era la televisión pública del Estado. Entonces yo diría, más bien vamos distinguiendo quiénes están haciendo qué tipo de periodismo y quiénes han decidido utilizar al periodismo con propósitos ideológicos y políticos, ¿no? Que son, yo diría, hay algunos y muy señalados. ¿Quiénes serían estos ejemplos de periodismo ideológico que decidió claudicar de las normas básicas del periodismo, Ignacio? ¿Cuáles serían esos referentes de mal periodismo? Mira, es una pena, pero yo creo que el Reforma ha incurrido en muchos errores periodísticos. Yo diría, detrás de ese periodismo ideológico lo que hay es un periodismo de mala calidad. Recuerdo 3 o 4 notas en que han utilizado información sesgada, información errónea, han hecho una lectura equivocada, es decir, no han consultado a las fuentes, han hecho un muy mal periodismo. ¿Por qué? Pues porque realmente me parece que están decididos a convertirse en un actor político. Y te diría, Reforma, por desgracia, porque me parece que durante mucho tiempo jugó un papel importante en la construcción, incluso en la llegada del presidente López Obrador, siendo un crítico de los gobiernos priistas. Con los gobiernos panistas no fue tan crítico, sí lo era, pero digamos que daba ciertas concesiones, sobre todo con Vicente Fox, también con Felipe Calderón. Digamos, sí tenía cierto ejercicio periodístico, porque hay que reconocer que por Reforma han pasado colegas de muchísima calidad, colegas cuya integridad profesional creo que no estaría en cuestionamiento, y que yo diría incluso todavía muchos colegas en lo individual, pues son periodistas que tratan de hacer un ejercicio dentro de la medida que se puede en el terreno individual. Lo malo es cuando el periódico sí creo que decidió apostar por convertirse en la oposición del presidente López Obrador. Y creo que es una pena, porque contribuiría mucho más siendo un periódico crítico, pero honesto, sin la ideología por delante. Ignacio, tú estuviste ahí cuando México entró a la primera llamada transformación, el gobierno de Vicente Fox, y a mí me recuerda mucho esta época, aquella transición en que los medios rompieron con la lógica de sometimiento absoluto, con el poder, y en algún momento se respiró un aire de independencia, un aire de crítica, que después fue sofocado. Tú desde tu perspectiva, ¿crees que lo que hoy estamos viviendo en términos mediáticos pueda parecerse a aquel 2000, 2001 de la prensa mexicana, cuando vimos grandes ejemplos de periodismo crítico, cuando detonó una buena cantidad de medios y de periodistas críticos, o simplemente estamos viendo una pugna ideológica, como la señalas tú, entre el viejo régimen con todo y sus medios y la nueva perspectiva política? Mira, creo que el asunto es complejo. Yo no diría que se repita algo que ocurrió en el 2000. A mí me tocó, en aquel momento yo fui director del periódico El Universal y justamente fui testigo, la verdad es que testigo privilegiado, quizá inmerecidamente, de esa relación del poder con la presidencia. Bueno, puedo decir, así como he hecho críticas al periódico, al Universal, por su cercanía con yo diría, pues con el poder en diferentes etapas durante todos sus años, me parece que se vivió una relación de libertad en el que se pudo hacer un ejercicio crítico bastante importante. Tuve oportunidad incluso de dialogar con el propietario del periódico, con su director general y propietario. Y fíjate que a mí me llamó mucho la atención y la verdad que me alentó muchísimo en aquel momento que él entendía en aquella época que no podían ser las cosas iguales, que había que dar lugar a una transformación y que de hecho eso permitía que periodistas como yo, con una visión distinta de la que había pues prevalecido en aquellos momentos, pudieran hacer un ejercicio profesional con libertad. Y también fui testigo cómo desde la presidencia de la República, en particular Marta Sagún, que me parece que es un personaje que ha sido muy dañino para la democracia mexicana y que incluso
muy dañino para la relación de la prensa y el poder. Ella fue la que no quiso que se cambiaran los términos. Este gobierno del cambio, este gobierno panista que nos decía que iban a ser diferentes, que iban a acabar con la corrupción, que se transformaría, digamos, todo, reculó y dio marcha atrás y prefirió restaurar los viejos acuerdos que había durante el régimen del PRI con el régimen panista, es decir, recuperó las malas prácticas. Hubo una oportunidad de oro que se perdió y yo diría ahí ni siquiera era responsabilidad directamente de los propietarios de los medios, sino que desde el poder se creyó que era mejor conveniente tener una relación aceitada por muchos millones de pesos para tener medios complacientes, porque no les gustaba lo que empezaban a ver, que era la libertad de los medios para responder a los intereses de la sociedad. Y entonces desde presidencia se echó marcha atrás a esta nueva relación que fue, yo diría que hubo una mini primavera de los medios de 2 o 3 años, que pronto se vio frustrado cuando Marta Sagún particularmente decidió que no, que era mejor tenerlo viejo, las malas prácticas, esas prácticas oscuras de corrupción entre el poder y los medios, antes que esta libertad que se empezaba a ejercer y que era muy vibrante porque se estaba haciendo, me parece que un periodismo bastante interesante en diferentes medios e incluso en los medios tradicionales. ¿Qué veo hoy? Yo veo hoy que hay medios tradicionales que tratan de acomodarse y tener buenas relaciones con el gobierno del presidente López Obrador, o que son incluso cercanos. Mira, veo claramente a TV Azteca, que para mí es todavía una incógnita, porque el presidente y el gobierno del presidente está tan cercano a él. Porque lo que va a hacer Ricardo Salinas Pliego, le va a dar una puñalada en cuanto pueda. En cuanto deje de sacarle el dinero hacia borbotones que estás acostumbrado a sacar, se va a actuar como lo que es, un empresario que solamente busca el lucro, que no busca la transformación de este país y que mientras siga haciendo grandes negocios, seguirá haciendo. Por ejemplo, sigue teniendo grandes negocios con Pemex, le renta plataformas petroleras en alta mar, para aguas profundas, lo sigue haciendo. Sigue vendiendo energía eléctrica con estas plantas, tiene un parque de energía eólica en Chiapas. Bueno, logró que el gobierno de Chiapas con Manuel Velasco, gobernador del Verde, ¿no? Que también ahora se ha acercado muy convenencieramente con el gobierno del presidente López Obrador, hizo una ley para obligar a todos los municipios, Memo, a que le compren la electricidad a esta empresa de Salinas Pliego. Entonces, ahí hay un caso que me parece, todavía me alarma, de veras me aterra saber que es uno de los medios favoritos del presidente, cuando está demostrado que no tienen ninguna convicción social, tiene intereses. En cuanto se le acaben, veremos una actitud distinta. Bueno, lo vimos un poco en la pandemia, ¿no? Llamando a que la gente saliera, a no parar, en fin, desafiando prácticamente políticas públicas para proteger la salud de las mexicanas y de los mexicanos. Veo medios que están tratando de navegar, veo a Periódico Excelsior. Periódico Excelsior no es un periódico que esté en contra, es un periódico anodino en su información, con un grupo de columnistas que sí, que en efecto son muy críticos del presidente, pero que al propietario, digamos, de Excelsior, pues le conviene, hablemos eso, le conviene, porque por un lado hace negocios con el gobierno, su constructora, hay que decirlo, la constructora está teniendo contratos en este gobierno, y esta cadena de hospitales tan grande, ya vimos que llegó a un acuerdo ahora para que se atiendan en los hospitales privados, pues aquellos pacientes de instituciones públicas que no pudieron hacerlo porque se reconvirtieron los hospitales públicos para atender a los pacientes de COVID. Veo a otros medios independientes y déjame reivindicar su papel, por más que a muchos seguidores del gobierno de López Obrador no les guste, pero creo que es muy importante porque tengamos una memoria y una visión de largo plazo. El papel de Proceso, el papel de Aristegui Noticias, el papel de algunos otros cuantos medios, sigue siendo muy importante. Ellos fueron muy críticos
bueno, desde Carlos Salinas de Gortari de antes, luego Cedillo, luego vinieron los panistas, luego vino otra vez Peña Nieto, y la verdad es que han hecho un papel que ha construido y abonado mucho a la construcción de lo que queremos que sea un gobierno distinto, un país distinto, un país que no tengas estos lastres de pobreza, de desigualdad, un país lleno de gente que no tiene ningún futuro, a los cuales se les expropiaron la riqueza social, pero también se les expropió el futuro. Y me parece que lo que han seguido haciendo Aristegui, Proceso y otros medios también que han hecho un trabajo es muy importante. Yo creo que hay que empezar a verlos con otra mirada. No son opositores, son profesionales del periodismo que están buscando hacer lo que todos debemos hacer, un papel crítico, independiente. Se pueden equivocar o no, podemos estar de acuerdo o no, pero créeme que contribuyen. Nada le haría más daño a este país que silenciar a todas aquellas voces honestas, reales, transparentes, que no necesariamente coinciden y que, mira, el periodismo, tú lo sabes porque tú eres alguien que lo ha estado haciendo también con un esfuerzo individual muy loable. El periodismo tiene un papel de interés público, de utilidad pública, ¿no? El buen periodismo, el que se hace de una manera honesta, el que se hace de una manera, yo diría, congruente. Yo no tengo ni la menor duda que Proceso, Aristegui y algunos otros medios lo hacen con esa motivación y contribuyen y construyen. No los satanicemos, no porque sean capaces de hacer críticas, que además está bien. Un gobierno que no tiene ningún referente crítico es un gobierno que se va a enamorar de sí mismo y a nadie le hace bien, ni a sus seguidores, ni a sus críticos, que no se pueda ver el presidente en un espejo que no refleje pues un mundo ideal, porque no hay mundos ideales y el ejercicio del poder es complicado y no siempre se van a tomar decisiones correctas, a veces se van a equivocar y a veces se cometerán errores y errores pequeños, grandes, errores que no tienen ninguna trascendencia, pero otros que son muy importantes. Y creo que la reivindicación de ese tipo de periodismo honesto, independiente, pero que cumple su papel, también hay que verlo. Y el otro segmento de pues, periodismo movido por propósitos políticos, ideológicos, que bueno, tienen un mercado de mucha gente que está en contra del gobierno del presidente López Obrador. Hiciste, Nacho, una referencia muy clara, muy precisa a ese afán autoritario, vulgar, que caracterizó al gobierno de Vicente Fox en torno del trato con los medios. Hablaste sobre el papel de Marta Sagún. Ese escenario pues se repitió de alguna manera con Felipe Calderón y la figura de este siniestro y terrible hombre llamado Maximiliano Cortázar, el baterista de Triste Memoria. Timbiriche de Triste Memoria, patético. Pero también hubo un matiz autoritario en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Todos recordamos los golpes contra los medios de comunicación. ¿Ves ese mismo matiz, ves ese mismo afán autoritario en el gobierno de López Obrador? No, en absoluto. Yo creo que obviamente tenemos que reconocer que ha habido algunas. No veo ese matiz autoritario. Veo otras cosas, pero no. Yo diría que afortunadamente, y debemos reconocerle, el presidente no tiene el propósito de controlar y de censurar como se hacía en el viejo régimen. Sin embargo, sí creo que, en mi opinión, comete un error cuando estar satanizando y golpeando tanto el papel de los medios, porque mira, la verdad es que no hace matices. A lo mejor lo hace porque piensa que si divide entre los buenos y los malos es más didáctico, pero no está haciéndole bien al país. En mi opinión, él debería saber, y lo sabe, es un hombre que tiene una carrera política, es un viejo político que sabe mucho y que ha tenido una larga trayectoria. O sea, yo creo que es un hombre honesto, digamos, obviamente me parece que su bandera de la corrupción es una bandera auténtica, que él mismo la encarna, es un hombre austero, pero que hace mal, comete un error al estar satanizando a todos los medios, porque alguien
alguien que sea su seguidor y que escucha sus mañaneras, no va a distinguir, y lo hemos visto con los ataques contra Proceso, contra Carmen Aristegui, contra periodistas que tú y yo que conocemos de hace muchos años y que a lo mejor no coinciden, pero que sabemos que son honestos, que podemos coincidir o no, que a lo mejor parten su crítica de bases con las que pues se puede uno estar de acuerdo o no. A nadie le hace bien que el presidente divida entre buenos y malos, porque así no es la vida. La vida no es así. La vida colectiva y la vida individual está llena de matices. Y creo que sería muy interesante ver un ejercicio del presidente en que además ya ni se moleste por las críticas. Yo creo que el presidente tiene una plataforma de lanzamiento de mensajes tan potente como son las mañaneras, que yo no veo ninguna necesidad que día tras día tras día esté machacando sobre el periódico Reforma, o sobre esto, o sobre el otro, y que fifís, y que... Mira, yo sí creo que es muy reduccionista y que no ayuda. El presidente debería entender que incluso las críticas que podemos ejercer, yo, tú, cualquier otro colega, contribuyen. Él conoce muy bien la máxima de este ideólogo, que yo creo que fue el último ideólogo del PRI que tenía, con todos y las distancias que podemos decir, lo que resiste apoya, no destruye. Y es muy importante, si no somos nosotros, los periodistas, quienes ponemos en conocimiento de la sociedad las cosas que se hacen mal, los errores, las fallas, porque las hay. O sea, no hay régimen perfecto ni aquí, ni en China, ni en ninguna parte. Ya hay funcionarios deshonestos, ya hay funcionarios que valen oro, ya hay funcionarios mediocres, la verdad. Digo, podemos hacer una revisión, no es el punto ahorita, pero ahí tú mismo los has puesto, digamos, en tu ejercicio periodístico, has criticado a muchos funcionarios mediocres, a funcionarios que son un lastre, ¿no? Y hay otros que valen mucho la pena, que tienen una verdadera vocación de transformación del país. Bueno, creo que comete el error y comete otro error también en su relación con los medios. El presidente nos debe a la sociedad y a los medios una ley que regule el uso de la publicidad. Porque mira, está muy bien, y yo estoy de acuerdo, no podría estar más de acuerdo, en disminuir el gasto de publicidad que ha habido. Bueno, si revisamos la cantidad que le dio Peña Nieto, Fox y Calderón a Televisa, a TV Azteca y a las grandes cadenas de radio, es una locura, es un despropósito, es una barbaridad. Entonces, perfecto, primera medida, disminuir. En buena medida, 50%, en principio, esas locuras, esas obscenidades de dinero canalizadas a estos 4 medios, Teles, las 2 televisoras, ahora ya con la nueva cadena de televisión, y periódicos como tradicionales, como el Universal, como Excelsior, como Crónica, bueno, qué barbaridad. Pero faltan reglas, porque mira, ese dinero es un dinero público. Hasta ahorita, según yo recuerdo, quedaron 4,000 millones de pesos. Yo creo que, yo sí estoy convencido que es una obligación del Estado fortalecer medios de calidad y la pluralidad de voces en los medios. Y una manera de consolidar, a voces independientes, al periodismo de calidad, al periodismo independiente, es a través del uso de ejercicios públicos. Yo creo que los medios, incluyendo iniciativas como la de Rompeviento, somos entidades de interés público. ¿Por qué? Porque a través de nosotros se satisface un derecho fundamental de cualquier ciudadana y ciudadano, el derecho a tener información de calidad, plural, que le ayude a entender mejor lo que ocurre en el país y en el mundo. Y somos el medio, somos la herramienta, pero pongamos reglas. O sea, todavía hoy la Presidencia de la República está asignando la publicidad de una manera discrecional, de una manera poco transparente, sin reglas. Todavía la televisión sigue siendo muy beneficiada, todavía los medios tradicionales siguen siendo muy beneficiados. Y creo que debemos hacer un ejercicio de pedir que se cumpla eso, que haya reglas distintas. Eso va a contribuir en un pasito más a cambiar la relación con los medios. Yo sí creo que es importante que, ¿por qué no
digámoslo, no sé si quisiera Rompeviento o cualquier otro de los medios que hemos hablado, Procesos, yo creo que merecen contar con recursos públicos que merezcan hacer periodismo, ¿no? Siempre y cuando sea con criterios transparentes de calidad y que se apele no solo a la cantidad, porque si no las audiencias como TV Azteca y Televisa se van a llevar todo el dinero, sino a la calidad. ¿Contribuyen al debate democrático? ¿Contribuyen a crear una sociedad incluyente en el que haya un respeto a todas las diversidades? ¿Contribuyen a que los mexicanos tengamos los elementos como para tener una visión crítica sobre el país que queremos construir? No en este gobierno, de aquí un México para varias generaciones. ¿Contribuyen a crear un México en el que se deseche y se quede desterrada la discriminación? Es un México, bueno, pues con esos criterios juzguemos la calidad de los medios. La gran mayoría de ellos, si ponemos criterios cualitativos junto con un porcentaje de cuantitativos, vamos a tener un régimen más sano, más público, más naturalmente depurado. Siempre va a haber opiniones conservadoras y siempre va a haber opiniones que defiendan intereses de grupos económicos que no quieren que el país cambie, pero no nos debería dar miedo. Yo creo que está bien que existan. El problema es cuando son las únicas. Ese es el problema. Solo para cerrar esta extraordinaria conversación, Ignacio, pusiste sobre la mesa muchos de los temas que hemos tocado aquí en Rompeviento y que nos han ayudado también a reflexionar sobre nuestra propia dinámica y nuestro propio papel. ¿Tú crees, a partir de tu experiencia, que hoy México tiene la prensa que se merece? ¿Tú crees que hoy México tiene el periodismo que se merece? Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay periodismo que no me explico cómo sobrevive, más que por el financiamiento de grupos políticos y empresariales que están interesados en que sobrevivan porque no tienen ninguna incidencia en el debate público. Creo que hay medios independientes que son críticos del presidente, que merecen estar, que merecen que los fortalezcamos, que merecen que los respetemos. No metamos, me parece no metamos en el mismo cajón a todos, ¿no? Ahora sí que no somos todos iguales, ¿no? Hay quienes, eso. Ahora, hay medios que son mucho más cercanos al presidente. Yo creo que en mi opinión, y esa es una opinión muy personal, yo prefiero situarme en el lugar donde estamos periodistas independientes, honestos, porque la verdad es que no nos van a acusar a nosotros porque no ha sido así de ser chayoteros y ser corruptos, no. Pero yo creo que es importante que exista. Y bueno, el presidente, mira, te voy a decir una cosa, el presidente no necesita ayuda. Él solito, la verdad, pues en su mañanera hace lo que debe hacer, pues está haciendo política. Pero yo sí creo que de repente se le pasa la mano al hacer señalamientos de cosas que no le gustan. Sí hay un pequeño, yo creo que algunos días se levanta con la piel más delgada que otros y que reacciona muy visceralmente. Hombre, es un político con tantos años que creo que comete un error. Ya ni debería de apelar, o sea, él a gobernar, o sea, hacer eso, que las cosas cambien. Hay cosas que no ha podido avanzar con todos los esfuerzos y que yo creo que nos preocupan a todos. La falta de crecimiento de la economía, la inseguridad. Y yo no estoy diciendo que sea culpa de él, porque no lo es. Son procesos estructurales que vienen desde hace muchísimos años. El que tengamos una planta productiva tan débil, el que no haya habido estímulo para que crezcan y que florezcan muchas empresas, para que no haya empleo de buena calidad y bien remunerado, no podemos atribuirlo a él y él no lo va a cambiar en 2 años. Sería súper injusto pensar que él tiene la varita mágica. Hay muchas cosas, bueno, la inseguridad, ¿no? La inseguridad que viene arrastrándose desde Felipe Calderón, una locura, lo que hemos estado viendo en Guanajuato, ¿no? Lo que hemos visto nuevamente en otras partes, en Sonora, hace un par de días. Creo que el presidente presta demasiada atención
a este tipo de que si el Reforma publicó una columna, que si Loret de Mola no sé qué, que si fulanito, sutanito, hombre, es parte del juego democrático y no nos asustemos. Ahora, también creo que hay un grupo de personas que yo no las considero periodistas porque no reportean, porque no hacen trabajo periodístico, porque no, que simplemente opinan y que se quieren colgar del presidente o se cuelgan, digamos, de la popularidad del presidente para simplemente estar haciendo, quemando incienso y luego, perdón, ellos no son periodistas, por más que sean, yo creo que hacen un activismo político, tienen todo el derecho de hacerlo, pero que no se digan que hacen periodismo. Entonces yo diría, creo que tenemos periodistas que hacen un gran trabajo y creo que todavía no tenemos los medios que merecemos. Es decir, sí creo que hay un grupo amplio de periodistas que hacen honor a la profesión y que es un honor llamarlos colegas, ¿no? Que nos llamemos entre nosotros colegas, llamarlos colegas, pero los medios todavía, por desgracia, no hay un abanico amplio de medios que estén a la altura de la sociedad, ¿no? Siempre he dicho que creo que hay mejores periodistas que medios en el país. Pues bueno, Ignacio, ya está ahí la conversación. Te tengo que agradecer la posibilidad de haber platicado. Nos diste un amplísimo panorama sobre lo que es y lo que debe ser el periodismo. Te agradezco infinitamente esta posibilidad de platicar conmigo. Muchas gracias. Al contrario, un gusto, gracias por la invitación, les mando un saludo a todos y pues hay que seguirse cuidando a pesar de que ya quieren levantarnos y ponernos en semáforo naranja, las cosas no están como para eso. No salgas, quédate en casa, Ignacio. Y ustedes también, cuídense, hasta luego. Ya escuchó usted ahí al periodista Ignacio Rodríguez Reina. Me parece que su visión es muy puntual. Él ha conocido, le decía yo al principio de la conversación, él ha conocido las entretelas, las entrañas del periodismo mexicano en los medios más importantes del país. Y lo que nos dice, lo que nos plantea, pues es una visión muy profunda de lo que está ocurriendo en este país en estos momentos. Hay medios buenos y hay periodistas buenos, hay medios malos y hay periodistas malos, pero sobre todo hay una amplia gama de matices que debemos observar y que sería conveniente, que sería muy conveniente aprender a decantar para no tratar con el mismo rasero a todos, para no hacer un rajatabla de los medios de comunicación. Tenemos que aprender que en los grandes matices, en los finos matices, está la gran riqueza de los medios en México. Y esto es algo que le agradezco mucho a Ignacio que lo haya puesto sobre la mesa para que esté también en su radar. Le quiero invitar ahora a ver el cartón de Chema de esta semana, un cartón que me parece particularmente provocador, ya lo va a ver usted. Es un cartón que hace referencia a una posible alianza, a un maridaje, a una relación extraña entre un ganso y un tucán. Y alrededor de ese romance, pues lo que ocurre en México. Hoy Chema nos quiere decir algo muy poderoso. El amor es más fuerte que la adversidad. El amor lograría resolver esta problemática. Los políticos están en estos momentos enfocándose en lo verdaderamente importante o están enfocándose solo en sus intereses. Es algo que me parece que es muy puntual, un cartón que nos obliga a pensar en esta circunstancia, por supuesto, siempre con el característico estilo de Chema, que bueno, pues se ha convertido ya en una figura de referencia en Radar y yo estoy muy agradecido de esta colaboración.